Mañana viernes 19:30 Asamblea Uruguay realizará un encuentro con motivo de los 100 años del nacimiento del general Líber Seregni, líder histórico del Frente Amplio y figura relevante en la historia política del país. Participarán del evento varias personas que estuvieron estrechamente vinculadas a Seregni en diversas épocas y circunstancias de su vida militar, en la prisión bajo la dictadura, en el proceso de fundación y consolidación del Frente Amplio y en la extensa actividad política del general. Los oradores serán Óscar Botinelli, Carlos Baraybar, Julio Altí, Jaime Igorra, Marta Jauge y cerrará la actividad Danilo Astori. Y le damos la bienvenida al ministro de Economía, Danilo Astori, en este caso para empezar a hablar de política, del general Líber Seregni, 100 años de su nacimiento. Estaba recordando también para números redondos, 20 años de la reforma constitucional que usted junto con el general Líber Seregni apoyaron esta reforma que está vigente, esta reforma que lleva 20 años y 13 años de gobierno del Frente Amplio. Un primer comentario de la actividad y de estos 20 años, de estos números redondos. Bueno, antes que nada, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. La circunstancia es especialmente propicia porque se están conmemorando los 100 años del nacimiento de ese gran uruguayo que fue Líber Seregni. Tuve el privilegio enorme de estar muy cerca de él desde el 5 de febrero de 1971, cuando junto a otros grandes compatriotas convocó a la formación del Frente Amplio. Mi primera tarea junto a Seregni fue una tarea que podríamos llamar programática. Éramos un conjunto de jóvenes a los que Seregni convocó para empezar a delinear las principales propuestas. Luego vinieron las épocas duras de la dictadura que Seregni sobrellevó con una dignidad increíble, pero al mismo tiempo con una visión de futuro muy grande. Creo que el mejor ejemplo fue el de las elecciones internas cuando Seregni convoca a votar en blanco, en el entorno o en el contexto de una discusión interna que obviamente había que respetar. Sí, recordemos que dentro del Frente Amplio había sectores que entendían que había que votar a lo que se llamaba ACF, ¿verdad? Digo, que era encabezado por Wilson Ferreira. Es decir, era un poco esa la idea, votar a ACF, fortalecer por allí para buscar la salida. Seregni desde la cárcel manda una carta, entiende otra cosa. Sí. A través de Hugo Batalla, me acuerdo perfectamente, otro gran compañero de aquellos tiempos. Y obviamente las dos posturas son posturas respetables, pero modestamente considero que la de Seregni fue de una visión increíble porque fue una reafirmación del Frente Amplio, que fue la fuerza político-partidaria perseguida con más saña, con más énfasis por la dictadura. Luego vinieron los tiempos de la recuperación democrática, nuevamente trabajo junto a Seregni digamos, el área programática, luego el enorme honor de compartir una fórmula presidencial con Seregni en 1989, el de encabezar todas las listas al Senado del Frente Amplio y seguir trabajando con esa meta que teníamos todos y que en definitiva se cumplió, que fue la de llegar al gobierno en las elecciones de 2004, que él lamentablemente no pudo ver, porque se nos fue antes, un poquito antes de ese acceso tan importante del Frente al Gobierno. Cuando la reforma del 96, ¿es así que Seregni pensaba que la experiencia de lo que había ocurrido con Allende en Chile, la falta de mayorías que tuvo Allende para llevar adelante el gobierno que se propuso, era como algo que a él le pesaba mucho en esta decisión de que el Frente Amplio llegara al gobierno conformando mayorías parlamentarias? ¿Es así? La experiencia de Allende era un antecedente imposible de desconocer, pero yo generalizaría un poquito más
y me apoyaría en el concepto que va dicho en la propia pregunta. El argumento decisivo para, en nuestro caso, apoyar la reforma constitucional, precisamente era el de llegar al gobierno con una correlación de fuerzas que no solo hiciera posible el acceso al gobierno, sino que también le diera una fuerte legitimidad para el ejercicio del gobierno. El Frente Amplio no se proponía hacer un gobierno tradicional, se proponía hacer un gobierno de transformaciones profundas, como las hizo a partir de 2005, como las sigue haciendo hoy. Transformaciones estructurales, de fondo, de larga duración, de las que van, como una vez dijera el compañero Tabaré Vázquez, a afectar las raíces de los temas en juego, ¿verdad? Y eso requería una especie de contexto social, si no unánime, por supuesto que no, por lo menos de fuerte apoyo a las transformaciones. Ese fue el argumento decisivo, pero hubo otro también muy importante. Por ejemplo, importante que yo no puedo olvidar. Las candidaturas únicas a la presidencia de la República. Recordemos los juegos que se hicieron en el pasado con la llamada ley de lemas, acumulando varias candidaturas a la presidencia en cada uno de los partidos tradicionales y favoreciendo a través de la suma de voluntades que, digamos, adherían a uno y otro proyecto, el acceso al gobierno. Su balance es ampliamente positivo de lo que ha sido la reforma, incluido el balotaje. Me acuerdo de un cuento, perdón, gracioso de Hugo Batalla que decía, en Uruguay el voto es tan secreto que nadie se entera a quién votó hasta que ve el resultado. Y es exactamente era así, porque la suma de votos dentro de cada partido hacía que uno supiera qué candidato había votado, pero no quién había ganado. Y ese fue otro argumento fundamental, la eliminación de los peores efectos de la llamada ley de lemas fue un argumento que para Seregni y para mí fue fundamental. ¿Lo más discutible fue el balotaje, aceptar el balotaje? Lo que pasa es que el balotaje iba unido a la idea que acabamos de discutir. Era el mecanismo para acumular voluntades y hacer que un gobierno no solo pudiera conformarse, sino ejercer y practicar su programa. Yo veo que usted hace un balance muy, bueno, evidentemente muy positivo. 20 años después, ¿hay que incorporar nuevos cambios? Bueno, yo creo que siempre hay que estar abierto a cambios que puedan facilitar, digamos, constitucionalmente, digamos, el progreso del país, el mayor bienestar de los ciudadanos, y los grandes valores, la libertad, la justicia, la prosperidad, sin ninguna duda que sí. Ahora, hay un problema de oportunidad. A mí me parece que, en primer lugar, no es bueno estar cambiando la constitución de un país, no solo de Uruguay. Cada lapsos relativamente cortos en los que uno propone cambios que convocan a la ciudadanía y lleva mucho trabajo, ¿verdad? Porque cambiar la Constitución no es una tarea políticamente sencilla ni corta. Y el segundo comentario que haría es un comentario de oportunidad. Uruguay está viviendo hoy una etapa de su proceso histórico durante un tercer gobierno del Frente Amplio, que por razones globales, esto es mundiales, regionales y hasta de vecindario, requiere que nos ocupemos en cuerpo y alma, de modo que Uruguay pueda sortear esta etapa de desaceleración que le ha tocado vivir después de años de crecimiento muy importantes y seguir reafirmando los fundamentos básicos de su cambio estructural. Si nosotros nos embarcamos ahora en la discusión de una reforma constitucional, creo modestamente que estamos cometiendo un error. Este es el momento de dedicarse, como dije,
en cuerpo y alma a los temas nacionales que hacen al funcionamiento de la economía, la sociedad y la política. El año que viene, presupuesto, con este nuevo concepto, ¿no? de cada 2 años, y a la vez el Frente Amplio, por ese devenir de la política, se queda sin mayoría parlamentaria en una de las cámaras. ¿Cómo visualiza el escenario donde, bueno, usted va a tener que conducir el barco de la economía? Bueno, antes que nada, ¿hacia dónde vamos? Brevemente dicho. La tarea no es sencilla porque vamos a tener que articular y hacer coherentes 2 cosas muy importantes. En primer lugar, el cumplimiento del programa. Y el programa del Frente Amplio es el que votó la ciudadanía. Y por lo tanto hay que hacer los máximos esfuerzos por cumplirlo. Es más, esta novedad presupuestal que propusimos para este periodo, que creo que es la primera vez que se hace, de hacer una programación para una primera mitad del periodo y luego, vistas las experiencias, hacer una programación para una segunda mitad, procura eso, procura el mayor esfuerzo para cumplir el programa. Y eso hay que hacerlo compatible con la prudencia fiscal. Uruguay tiene que seguir trabajando con restricciones fiscales muy importantes que hacen que no podamos llevar adelante un programa que desde el punto de vista fiscal desborde las posibilidades del país. En ese entorno, bueno, hay una nueva realidad parlamentaria y habrá que dialogar mucho, habrá que convencer, habrá que proponer argumentos que nos lleven a la consecución de las mayorías necesarias para aprobar el presupuesto. Esto es, sin duda, una realidad más compleja que la que existe cuando se tienen mayorías parlamentarias seguras, ¿verdad? En este caso yo diría que se puede llegar a mayorías parlamentarias, pero va a haber que trabajar mucho más que antes para llegar a esas mayorías parlamentarias. Para poder convencer. El 1 de enero comienza el programa de consolidación, del ajuste fiscal. Viene un ajuste de tarifas. ¿Las tarifas se van a ajustar por encima de la inflación, por debajo de la inflación? ¿Cuál es la idea? No hay una sola línea, por un argumento que voy a plantear ahora. Pero comienzo por decir que es una definición que se aproxima. El presidente de la República está llegando de su viaje a Europa, está llegando en el día de hoy y de inmediato se pondrá a trabajar sobre diversos temas de gobierno, uno de los cuales comienza a ser la definición de las tarifas que van a ponerse en práctica en enero. Segundo comentario, no puede haber una regla única en esta materia, entre otras cosas porque las situaciones de las empresas no son iguales. Y a mí me parece que la situación de cada empresa es uno de los elementos, no el único, a tener en cuenta cuando se define una tarifa. Es decir, ANCAP no es lo mismo que Antel, por ejemplo. Absolutamente no, y ambas no son lo mismo que OCE. O la Administración Nacional de Puertos, que son empresas fundamentales que tienen que estar en la consideración. Y no mencioné a UTE, que es una gran empresa con números muy buenos, con números excelentes, con resultados muy positivos. Entonces, primera aproximación, tener en cuenta la realidad de cada empresa que es distinta. Y el segundo elemento refiere a la sociedad en su conjunto, refiere a todos nosotros. ¿Cómo pesa la definición de la tarifa en la situación de los ciudadanos en su conjunto? Por ejemplo, ¿cómo pesa la definición de tarifas en un fenómeno que afecta al país en su conjunto, que es la inflación, que viene descendiendo afortunadamente en una medida muy importante? Tuvimos 6 meses consecutivos de caída de inflación, pero todavía tenemos que hacerla caer más. Segundo, ¿cómo afecta a la población desde el punto de vista fiscal
la definición de tarifas. Una definición de tarifas nos puede conducir a desequilibrios por encima o por debajo de lo que el país necesita. Si nos equivocamos en la definición de tarifa desde el punto de vista fiscal, podemos tener un impacto negativo en esas cifras. Usted me está diciendo, bueno, si se aumenta menos de lo que se necesita, Sí. puede impactar positivamente en cada hogar, pero globalmente puede ser negativo. Exactamente, puede ocurrir eso con cualquier empresa. Entonces, el conjunto de los elementos a tener en cuenta para la definición de la tarifa tiene que ver con la situación de la empresa, pero también con aspectos de política general que afectan a toda la sociedad. Los que dicen las tarifas para recaudar. No, yo creo que las tarifas no se fijan nunca con el único objetivo de recaudar, en absoluto. Obviamente, si tenemos en cuenta el impacto fiscal se alcanza a través de una recaudación, y puede ser una recaudación adecuada, porque ha sido fijada teniendo en cuenta los intereses de la gente, y sobre todo los intereses de aquellos que más necesitan mejorar sus condiciones de vida. Sobre este punto quiero recordar que en más de un caso tenemos tarifas diferenciales. Por ejemplo, en UTE, en OCE, tenemos tarifas diferenciales, tarifas que aumentan en función de indicadores de la capacidad adquisitiva de la población, o que disminuyen cuando esa población, por sus bajos consumos, precisamente demuestran que tienen una capacidad adquisitiva inferior. Pero teniendo en cuenta todos esos aspectos, teniendo en cuenta cómo evolucionó la economía uruguaya en este último año, es que se va a tomar esta definición. Lo que yo quiero decir es que en términos generales las empresas públicas de Uruguay, salvadas las diferencias que siempre existen, han mejorado mucho durante el transcurso de este año. Cuando llegamos al gobierno, a este tercer gobierno, la verdad es que estaban en una situación, yo diría, a mejorar desde el punto de vista fiscal. Esto es, habían explicado la mitad del deterioro fiscal que había tenido el país. Y hoy constituyen en conjunto un foco de resultados positivos desde el punto de vista fiscal. Mejoró muchísimo ANCAP. UTE tiene una situación excelente desde el punto de vista de sus resultados, desde el punto de vista financiero. Antela ha hecho ya inversiones muy importantes como la fibra óptica al hogar. Y respecto a esta situación que se ha generado por los cambios en la distribución y en la comercialización de ANCAP con las estaciones representadas por los privados, en este caso dos privados han sido mencionados fuertemente, como el caso de Petrobras y como el caso de Acción, que tienen en conjunto casi 200 estaciones, ¿no? Sí, que no es poco. ¿Podrá haber un acuerdo? Porque bueno, los privados no están de acuerdo con este concepto de ANCAP de cambiar la distribución y cambiar la comercialización. Bueno, empiezo por este concepto. Ojalá lleguemos a un acuerdo, porque estos asuntos en la vida se resuelven con solidez cuando hay acuerdos y no simplemente por la vía de la oposición de intereses y el conflicto. Yo no quisiera seguir ese camino. Segundo, ANCAP necesita, como parte de su reestructura, disminuir sus costos de distribución. Acá hay en juego las firmas distribuidoras como Duxa, que es la distribuidora de la propia ANCAP, como Acción y como Petrobras. Que son dos privados. Y además hay estaciones de servicio. Todo eso juega en lo que llamamos la distribución de combustible. Pero usted dice, ¿esto va o va? Es decir, ANCAP sí o sí tiene que cambiar la forma de distribuir y eso es una decisión tomada. Lo que estoy diciendo es que una parte de las mejoras de ANCAP tiene que ser la disminución de los costos de distribución. Y no nos hemos puesto una meta inalcanzable, ni exagerada, ni mucho menos. Queremos disminuir en 10% los costos de distribución de ANCAP. No nos parece una cifra que no podamos alcanzar. Quizá la gente se pregunte cuánto es ese 10%.
yo lo digo en términos de cifras absolutas, son 36 millones de dólares aproximadamente. Sí, sí. Eso es lo que queremos ahorrar en un conjunto que obviamente es mucho mayor porque hay otro 90% sí, claro, que va a seguir como operando como hasta ahora. Mucho se está hablando por estas horas, sobre todo porque bueno, el presidente está llegando hoy de Europa, de la instalación de la planta de UPM, de las exigencias de una inversión privada para el país muy importante, según lo que dice el presidente de la República y usted mismo, como es la de UPM, y esas exigencias implican inversión en infraestructura y sobre todo cómo es que UPM va a mover su producción. Esa definición se está estudiando. Sí. Yo diría que se está estudiando, por supuesto. Es una de las decisiones más importantes del periodo. Estamos hablando no solo de la inversión más grande que haya recibido Uruguay en toda su historia, sino que estamos hablando de la inversión más grande que UPM haya hecho en toda su historia. Por supuesto que el país de origen de UPM, Finlandia, hubiera deseado esta inversión. Los uruguayos hemos logrado que UPM elija a Uruguay para hacer este estudio. Hay que defender que efectivamente y eso se es concrete. muy importante para Uruguay. Uruguay se ha diferenciado en el mundo, se ha diferenciado en la región, se ha diferenciado en el vecindario y es observado con interés por inversores como UPM. Yo no hablaría de exigencias, yo hablaría de condiciones que tenemos que acordar. Nosotros estamos hablando de una inversión de 5.000 millones de dólares. 4.000 de esos 5.000 están a cargo de UPM. Y el otro 1.000 millones aproximadamente, ¿verdad? Es lo que tiene que encarar Uruguay, sobre todo enfocado a infraestructura. Transportes en primer lugar. En transporte tenemos dos aspectos fundamentales. El ferrocarril, por un lado, fundamental en el transporte del tipo de productos de que estamos hablando, materias primas y productos realizados, y la infraestructura vial, que precisamente sufrió mucho en el país porque dejamos venir abajo en lo que es un gigantesco error histórico al ferrocarril. No me refiero a los gobiernos actuales. El ferrocarril en Uruguay se vino abajo hace mucho tiempo. Y no se logró levantar. Lo abandonamos. Creímos que no necesitábamos ferrocarril. Un enorme error estratégico del Uruguay. Y ahora necesitamos tenerlo. Claro. Y además de transportes, en materia de ferrocarril, en materia de infraestructura vial, también vamos a tener que trabajar mucho en energía, vamos a tener que trabajar mucho en todos aquellos aspectos infraestructurales que permitan la salida logística de la mercadería, además de la entrada logística de las materias primas necesarias. ¿Y se ha conseguido, se está cerca de conseguir esas inversiones extranjeras? Nos hemos dado estoy hablando de UPM, ¿verdad? Sí, sí. Nos hemos dado una organización que creo que nos está dando muchos resultados. Por un lado tenemos grupos especializados que negocian con UPM cada una de las tareas a realizar en cada área: economía, infraestructura, medio ambiente, que es absolutamente fundamental en estos casos de plantas de celulosa, como ya lo hemos aprendido por suerte en Uruguay. Y luego, cada uno de esos grupos conforma un grupo global, encabezado por el presidente de la República, que se involucró directamente en este tema y analiza las articulaciones, las vinculaciones horizontales, llamémoslas así, que hay entre las diferentes áreas. Por ejemplo, planificamos obras en infraestructura, vamos a economía. Desde el punto de vista económico, ¿esto es posible? Claro. La pregunta. Pero ambas cosas nos llevan a otra pregunta. Desde el punto de vista ambiental, ¿esto es bueno o es malo para el país? Entonces, en ese planteo horizontal se ven las vinculaciones que hay entre los diferentes grupos. Astori, ¿no hay ninguna posibilidad de que
por decirlo de alguna manera, UPM se arrepienta y diga no hay condiciones para hacerlo en el Uruguay? Yo contestaría esa pregunta, ojalá que eso no ocurra. Ojalá que eso no ocurra. Ojalá que eso no ocurra. Pero, hoy... No tenemos una decisión final, definitiva e irreversible de inversión. Todavía no la tenemos. Estamos trabajando en esa posibilidad. Y por eso yo digo, yo no puedo decir esto ya está resuelto. No puedo porque no tengo derecho y no sería verdad, ¿verdad? Estamos trabajando para que sea verdad, porque UPM quiere invertir en Uruguay y nosotros queremos que UPM invierta en Uruguay. Entonces estamos trabajando para que eso sea posible. Una prioridad para 2017, además de todas estas que obviamente van a estar sobre la mesa, una prioridad, porque bueno... ¿Puedo decir 3? Da. Educación, Sí. seguridad, sistema de cuidados. Esas son las prioridades. ¿Se va a reforzar la inversión ahí? Presupuestales, claro, en los 3 rubros, sin duda. Gracias por haber venido, quedaron muchos temas pendientes, por supuesto. No, por favor, gracias por haber estado. Gracias a ustedes por invitarme. Mañana 19:30 es la actividad en... Mañana 19:30 vamos a conmemorar al gran Líber Seregni en su centenario. Gracias por haber venido, continuamos en la mañana.